público. El contexto es el siguiente. España es uno de los países de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad en la distribución de la renta, detrás de algunos países como Bulgaria, Lituania o Letonia. En el ámbito laboral también ha crecido esta desigualdad entre el personal directivo y los trabajadores y las trabajadoras. Hasta tal punto que tenemos un problema social, pero también un problema económico, un salario mínimo y un salario medio bajo, que junto a un sistema de bienestar débil explican la baja redistribución de la riqueza que se produce en España. Según la encuesta anual de estructura salarial, los últimos datos son de 2015, el salario medio bruto anual más habitual se situó en torno a los 16.500 euros, dividido por 14 pagas, da un sueldo neto mensual inferior a los 1.000 euros. Buena parte de los trabajadores y trabajadoras de este país no son ni tan siquiera mileuristas y, a pesar del crecimiento económico de los últimos años, los salarios siguen estancados. Decía que se produce una creciente brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras y el personal directivo, y eso es, a nuestro parecer, uno de los problemas de gobierno corporativo que se producen en las empresas en España. Según distintos informes, si cogemos 2016, los trabajadores, los empleados, han perdido un 0,21 de su poder adquisitivo y, en cambio, en el cambio de los directivos y mandos intermedios, los salarios han crecido respecto a años anteriores. Los directivos incrementaron un 0,28% su salario, los segundos un 2,72%. Es decir, los trabajadores perdieron 3,6 puntos de poder adquisitivo. Los directivos, años anteriores, han visto aumentar sus sueldos una media del 13,8% desde 2008. Intermon Oxfam también ha señalado esta disfunción, esta desigualdad. Dice un informe de Intermon Oxfam que los altos directivos del IBEX 35 cobran 207 veces el sueldo mínimo de su empresa y su salario aumentó entre 2015 y 2016 un 15%, mientras la retribución media creció solo en el 0,3%. Pero esta PNL se refiere, este es el contexto general, esta PNL se refiere al ámbito público. Las retribuciones en el sector público estatal están recogidos en el Real Decreto 451/2012, que regula los 409 entes del inventario de entes del sector público estatal. En este decreto se establece diferentes categorías, 3 niveles retributivos y una retribución máxima que no podrá, en el primero de ellos, una retribución máxima que no podrá exceder de 105.000 euros. Lo que ocurre es que con diferentes mecanismos, con diferentes complementos, normalmente explicitados en órdenes ministeriales diversas, esta cantidad se llega a doblar hasta los 210.000 euros. En el caso, por ejemplo, de una sociedad con participación pública como es Red Eléctrica Española, es cierto que en este caso el sueldo se decide por la Junta de Accionistas, sus principales directivos, pero sus principales directivos son nombrados por el Gobierno, las retribuciones pueden llegar entre el 500.000 y 800.000 euros al año. Además, se da una elevada concentración porque de los 21 altos cargos que tienen unas retribuciones más elevadas en este sector público empresarial, el 62% pertenecen al grupo de la SEPI, que es una sociedad pública. Es decir, de los 13 de los 21 altos cargos que más cobra son pagados por la SEPI o una empresa participada por la SEPI. Los directivos, digo directivos porque normalmente son hombres, con las remuneraciones más elevadas son los de la propia SEPI o los de la Compañía Española de Seguro de Crédito de Exportación o de ENUSA, la empresa nacional de uranio, que tienen unas remuneraciones que superan los 210.000 euros. No hace falta que les relate, que les cuente la situación social que, a pesar del crecimiento del PIB, se produce en España, de creciente desigualdad, de grave injusticia social, de precariedad laboral, de exclusión social, de riesgo
de pobreza que contrasta con estas elevadas remuneraciones, como les decía, tanto en el ámbito privado como también en el ámbito público. Pero además a esta problemática viene acompañado de otra, que es la falta de transparencia, a la que hemos querido responder también con una autoenmienda de nuestro grupo parlamentario, porque de esos 409 entes es difícil saber y conocer exactamente cuál es el régimen, la clasificación de regímenes retributivos, o hace unos meses se ha dado a conocer, por ejemplo, que incluso en el ámbito estricto, ya no de las empresas públicas, sino del propio Gobierno, en el ámbito de los eventuales de los distintos ministerios, hay una negativa sistemática a hacer públicos estos sueldos por parte del Gobierno en el portal de transparencia, ¿no? Conocer quiénes son, sus currículums, cuáles son sus retribuciones salariales, su formación o sus capacidades. Por tanto, ahí tenemos un problema también grave de transparencia, y lo mismo se puede decir en el ámbito de las empresas que antes les mencionaba, que es muy difícil conocer con transparencia cuáles son las retribuciones de los diferentes altos cargos de su personal directivo. Cuando creemos que esto es un derecho, ¿no? Es un derecho de la ciudadanía, es una cuestión básica y fundamental de transparencia pública, que a nosotros nos parece muy elemental, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos, de una parte, que se establezca en el marco del sector público, de las empresas públicas, una limitación, que la limitación, el elemento de referencia de esta limitación sea el salario del presidente del Gobierno. Se supone que es la autoridad con más responsabilidad en España y parecería un límite razonable, y lo mismo por los miembros del Consejo de Administración, que la referencia fueran las retribuciones ministeriales, ¿no? Y en materia de transparencia proponemos que se cumpla la ley del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se publique en el portal de transparencia de forma clara los cargos, la formación, las funciones del personal eventual del Gobierno, que se publique de forma agrupada también en el portal de transparencia la información de las retribuciones de los máximos responsables de todos los entes del inventario del sector público estatal, que se haga de forma clara, de forma desglosada. Seguramente podríamos tratar otros temas relacionados con las retribuciones. Nos hemos querido ceñir a estos aspectos concretos. Gracias. Muchas gracias, señor Vendrell. Esta proposición no de ley, como bien ha dicho el propio ponente, tiene 3 enmiendas, 2 son autoenmiendas por parte del Grupo de Unidos Podemos y otra por parte del Grupo de Ciudadanos, que tiene la palabra. Gracias, presidente.